Entonces vamos a recordar que en la clase pasada estuvimos trabajando o iniciamos el concepto de probabilidad. Dentro de esos conceptos nosotros vimos, les voy a compartir a ustedes ahorita que pueda ingresar porque hemos tenido muchísimos problemas de internet. Entonces les voy a compartir esta presentación, se las voy a colocar en el poli virtual. Ahorita pues si logro en el transcurso del día subirla. Sin embargo, las dos clases que dicté ahorita a las 8 y a las 9 están montadas ya en YouTube, que son exactamente estos mismos temas que vamos a trabajar en las de las 10 y la de las 11. Dentro de lo que hemos estado mirando, bueno, adicional a eso, alguien que me estaba diciendo que si les daba la calificación, les voy a poner un correíto ahora de cómo quedaron las calificaciones después de del trabajo que ustedes me colocaron. Y ya quedamos como en esa parte listicos, pues es para no hacer uso de este espacio dictando calificaciones, porque la idea es que en este espacio nosotros podamos adelantar un poquito tema. Y también les voy a preparar un taller de probabilidades para subirlo también al poli virtual. Entonces, vamos a recordar que cuando empezamos a trabajar en el tema, están viendo la pantalla en este momento, me supongo, cuando empezamos a trabajar el tema de probabilidades, recordemos que nosotros empezamos a mirar o empezamos a hablar del concepto de experimento, el concepto de espacio muestral y el concepto de sucesos o eventos. Entonces, cuando hicimos esas definiciones, recordemos que haciendo la analogía con la descriptiva, nosotros hacemos una medición y después de esa medición, nosotros vemos cuáles son los resultados que pueden obtenerse, o sea, que nosotros podemos tener producto de esa medición. En la parte descriptiva, lo único que pretendíamos era decir, en términos muy estadísticos, unas características de la población que nosotros medimos, esos elementos. Pero cuando ya hablamos en términos de predicción, o sea, cuando nosotros con esos resultados queremos de pronto predecir a futuro algo que esté sucediendo, pues ya debemos ingresar al concepto de probabilidad. El concepto de probabilidad hace uso de esos mismos datos, pero ya con otro tratamiento, que ya no va a ser descriptivo, sino, digamos que inferencial. Entonces recordamos que el experimento sigue siendo ese procedimiento donde nosotros medimos y recordemos que cuando hacemos un experimento, la característica principal es que va a tener unos resultados. Que cuando esos resultados dependen del azar, se denomina experimento aleatorio. Y que esos resultados, todo ese conjunto de resultados, se denomina además espacio muestral. Entonces, si vemos acá el ejemplito que tenemos, acuérdense que estábamos haciendo también la similitud con la teoría de conjuntos, pero antes de entrar allá, miramos que este es como el conjunto universal. O sea, ¿qué es el conjunto universal? Es el conjunto de todos los posibles resultados, o sea, ya en términos probabilísticos, de un experimento, de una medición que yo estoy realizando. Entonces, como acá estamos viendo que tenemos un espacio muestral donde tenemos todos los resultados de ese experimento que hicimos. Esa es una de las primeras definiciones más importantes. Siempre que tengo un experimento, inmediatamente debo definir su espacio muestral. Una vez que nosotros definimos el espacio muestral correspondiente a un experimento, pues nosotros vamos a definir unos sucesos o eventos. Esos sucesos o eventos, digamos que es una de las cosas más importantes a definir en el momento en que yo esté haciendo mediciones, porque esos sucesos o eventos son aquellos a los cuales yo les voy a calcular la probabilidad. ¿Y cómo así que son resultados subconjuntos? Pues miren acá, nosotros podemos decir que el experimento tiene todos estos resultados, pero a mí me interesa específicamente un resultado A o un resultado B. Estoy diciendo que en este espacio muestral que estoy determinando acá, tengo diferentes resultados que son determinados o se llaman eventos o sucesos. Y recordemos que esos eventos o sucesos son los que me interesan para calcular la probabilidad. Cuando dijimos que los sucesos o eventos son esos subconjuntos, ahí es donde entra lo que estuvimos consultando, leyendo y mirando respecto de la teoría de conjuntos. Y vimos que estos sucesos o eventos no solamente nos va a interesar calcular la probabilidad de uno solo, sino que podemos calcular probabilidades de varios eventos
que nosotros denominamos, como en la teoría de conjuntos, las relaciones que pueden tener un conjunto con otro. Entonces, en términos probabilísticos, podemos decir que cuando hay un espacio muestral y yo tengo unos eventos definidos, puedo estar interesado en la forma como se relacionan esos eventos. Entonces, miren que nosotros estamos diciendo que hay un evento, suceso o contrario. ¿Qué significa? Eso se llama complemento. Entonces, esa es como una de las primeras formas que yo puedo tener en la teoría de conjuntos y también en la probabilidad. Estoy diciendo que si yo tengo un evento o suceso que definí como A, donde, miren en este caso, ese evento tiene 3 elementos, yo puedo definir, determinar o encontrar el complemento de A. Miren que desapareció B, porque el complemento de A es simplemente todos aquellos elementos que no se encuentran en A. Si observan ustedes acá, para más adelante tener claridad de algunos conceptos que vamos a mirar, A más A complemento, o sea, los elementos que hay en A más los elementos que hay en A complemento, conforman todo mi espacio muestral, ¿sí? Entonces, definimos acá, espacio muestral son todos los resultados de un experimento, eventos son aquellos subconjuntos de ese espacio muestral que yo tengo interés en conocer su probabilidad, y que esos eventos tienen, además, cuando defino un evento, tengo un complemento que es simplemente todo aquello que está en A, que no está en A, perdón, es el complemento, y que vemos que la suma de A más A complemento siempre me va a dar el total del espacio muestral. Pero también decíamos que nos pueden interesar algunas relaciones que puedan existir entre esos eventos que estoy definiendo. Una de esas relaciones se determina o se denomina la unión. Definimos la unión como todos los resultados que están en A o en B. O sea que en términos de conjuntos, la teoría de conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, si yo voy a calcular su unión, pues simplemente voy a sumar todos los elementos que están allí incluidos. Entonces, miren ustedes, tenemos acá lo siguiente. Tenemos que este es el conjunto A, este es el conjunto B. Si yo voy a calcular la unión de esos conjuntos, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos sus elementos. Entonces, miren ustedes, que acá se ve más facilito. Estoy sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mí, en este momento yo puedo decir que A unido B es igual a 6 elementos. Sin embargo, si yo hiciese esa suma por aparte, ¿cuántos elementos tiene A? Tiene 3. ¿Cuántos elementos tiene B? Tiene 2, 4, 5. ¿Sí o no? O sea que 5 más 3 son 8. Pero como hay 2 elementos comunes, esos 2 elementos los tengo que restar de B. O sea que A tiene 3 y B tiene otros 3, me da 6. O sea, la unión es contar todos los elementos, pero aquellos que están, pertenecen a los 2 conjuntos, solo se cuentan una vez. Los cuento en A o los cuento en B. Esto es importante porque ahorita vamos a mirar que en términos de probabilidades, nosotros tenemos la definición de probabilidad de casos favorables sobre casos posibles. Es importante que tengamos en cuenta ese concepto. Adicional al concepto de que estamos viendo de la unión, también hablamos de la intersección, que ya lo vimos implícito en la unión. O sea, cuando nosotros hablamos de una intersección, significa que la intersección está conformado por aquellos elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces, conceptualmente hablando, vemos nosotros que la intersección, desde el punto de vista gráfico, está conformado por esos elementos que se cruzan tanto en A como en B. Entonces, miren ustedes, que cuando hablamos de unión, el símbolo es la U. Y cuando hablamos de intersección, esto no es una N, pero me parece el símbolo está dado por este que tenemos acá. Entonces, también es importante entender que cuando hablamos de unión, estamos hablando de la preposición O. O sea, son aquellos elementos que pueden estar en uno o en otro conjunto, ¿sí?
Pero cuando hablamos de intersección, solo nos interesan los que están en ambos, o sea, el que está en el conjunto A y el que está en el conjunto B. Estos conceptos son demasiado importantes al momento de nosotros calcular probabilidades, porque hay una cosa que tenemos que ver en este momento de nuestra parte conceptual. Nosotros vamos a calcular probabilidades y, como les decía, haciendo como la analogía con la parte descriptiva, nosotros vamos a mirar un experimento. Ese experimento va a tener una cantidad de resultados. Si nosotros empezamos a observar lo que ustedes están haciendo en este momento, que con lo que están consultando, la temática que consultan, tenemos un tema general. Entonces, digamos que nuestro tema general es la pandemia en este momento, que es el tema pues de moda. Entonces, vamos a estudiar la pandemia y empezamos a mirar unos objetivos, cada quien mirará y estudiará la pandemia desde su punto de vista de interés. Los epidemiólogos desde la epidemiología, los médicos desde la medicina, nosotros desde las actividades físicas que hacen las personas en casa, otros desde toda la logística de movimiento dentro de la pandemia, otros sobre cómo es el tema de construcción en cuarentena, o sea, cada quien tendrá su tema de interés. Sin embargo, nosotros vamos a definir unas variables. Esas variables, como estábamos haciendo en el trabajo, son cualitativas y son cuantitativas. Lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es cómo calcular esas probabilidades para variables cualitativas. Entonces, vamos a ver todos los axiomas de probabilidad, vamos a ver de qué manera entendemos ese concepto de probabilidad, cómo se calculan probabilidades desde diferentes formas o desde diferentes asociaciones de nuestros eventos, eso es lo que vamos a ver. Y posteriormente nosotros vamos a poder aplicar todo el concepto de probabilidad en variables cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que cuando yo estoy hablando de una variable cualitativa, pues esas variables cualitativas son, ya sabemos cómo, de un nivel nominal o de un nivel ordinal. Pero cuando yo tengo una variable cuantitativa, pues ya mis variables cuantitativas tienen como resultados algo numérico, entonces, ¿qué va a significar? Va a significar que ya no voy a utilizar simplemente el concepto de probabilidad como lo venimos trabajando, sino que vamos a utilizar una función matemática. Sin embargo, esa función matemática va a cumplir con todos los conceptos estadísticos y de probabilidad que estamos viendo acá. O sea, también va a haber unión, también va a haber intersección, etc. La diferencia es que esos axiomas los aplica la matemática y nosotros pues no lo vamos a ver aquí, sino que simplemente entendemos que es este concepto ya un poquito más complejo. Entonces, vamos a mirar que cuando estamos hablando de probabilidad, recordemos, ahí está como la parte que les digo yo de rezandería, se llama probabilidad cualquier función P que asigna a cada suceso A un valor numérico P de A, verificando los siguientes axiomas. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la probabilidad de que ocurra un suceso o evento A está dado por esta notación. ¿Y cómo es que ese suceso ocurre? Siempre nos va a dar un número, ¿sí? Número, mire, aquí estamos diciendo la probabilidad es un número que cumple con varias características. Entonces, miren ustedes, la primera característica que cumple esos sucesos o eventos es que la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. O sea, la probabilidad de que, aquí está el 100% de todos mis resultados. Entonces, la probabilidad de que ocurra este, o cualquiera de los que hay aquí, siempre será 1. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que mi espacio muestral está conformado por el conjunto de hombres y mujeres que tiene en este momento la clase, y yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre o de seleccionar una mujer? Pues la probabilidad es 1, porque estoy diciendo que mi probabilidad incluye todos los posibles resultados de ese experimento. O sea, siempre la suma de todas las probabilidades de todos los eventos que yo tenga dentro en mis experimentos, siempre va a dar 1. Y adicionalmente, estamos diciendo que la probabilidad, esto es lo que yo les dije que les iba a repetir 500 millones de veces, la probabilidad siempre será un número que están viendo ustedes acá.
será un número mayor o igual que 0, o sea, la probabilidad es un número positivo, ¿sí? Y la probabilidad al ser positivo quiere decir que puede ser 0, 1, 2, 3, 4. No, al mismo tiempo se cumple que la probabilidad es un número menor que 1, ¿sí? O sea, la probabilidad es un número que está comprendido entre 0 y 1. ¿Esto qué significa? Estas dos cositas que tenemos acá se denominan axiomas. ¿Por qué son axiomas? Porque son verdades que ya están debidamente comprobadas, ¿sí? Entonces, no tengo que sumar siempre los espacios muestrales para saber que me dan 1, pero sí lo debo hacer para saber que la probabilidad que yo tenga todos los eventos me dé 1. O sea, si ustedes recuerdan, eso es, en términos de la parte descriptiva, eso es simple y llanamente la suma de la propiedad 2 de las tablas de frecuencias. La suma de todas las frecuencias relativas tiene que dar 1 si estoy en términos relativos o 100% si estoy en términos porcentuales. Ese es nuestro primer evento. Y aquí también se cumple esa parte de que nosotros, como siempre la probabilidad es casos favorables sobre casos posibles, entonces estamos dándonos cuenta o estamos acá determinando que eso me tiene que dar siempre un número entre 0 y 1. Entonces, acá tenemos también pues como esa definición. Vamos a ver muchos más axiomas durante el transcurso del tema de probabilidades. Acá están medianamente definidos, pero en este momento solamente vamos a tener en cuenta la siguiente tablita. Esta tablita ya la tengo en el tablero, ya enseguida nos vamos para el tablero, pero quiero que entendamos lo siguiente. Nosotros hicimos una medición, digamos que estamos interesados en conocer de alguna manera por cualquier cosa que nosotros necesitemos, saber en qué programa están matriculados y de qué sexo son 100 estudiantes del Politécnico. Entonces, empezamos mirando que cuando hicimos la medición, ¿qué encontramos? Encontramos que en programa en que esté matriculado tenemos 3, administración, negocio internacionales y mercadeo. Y que los resultados de la variable sexo son hombres y mujeres. Pero, ¿qué significa esta tablita? Esta tablita significa que nosotros observamos que hay 21 hombres de administración, 20 mujeres de administración, para un total de 41 estudiantes de administración. Vemos que hay 4 estudiantes de negocios internacionales, hombres, y 36 estudiantes de negocios internacionales, mujeres, para un total de 40 estudiantes de negocios internacionales. Tenemos 13 estudiantes hombres de mercadeo y 6 estudiantes mujeres de mercadeo, para un total de 19 estudiantes de mercadeo. Es decir, hay 38 hombres y 62 mujeres. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta tablita que tenemos allí, nosotros lo que estamos observando simplemente es la que está en el tablerito. Es exactamente la misma. ¿Qué estamos diciendo? Que esta variable o este estudio, lo que nosotros hicimos fue cruzar. Nosotros cruzamos 2 variables cualitativas. Si ustedes ven, la variable programa es cualitativa porque tiene 3 categorías: administración, negocios y mercadeo. Y además es una variable nominal. Igual que la variable sexo, es una variable que solo tiene 2 categorías, hombre, mujer, y es una variable también nominal. Entonces, miren, nosotros lo primero que debemos hacer cuando tenemos este tipo de situaciones es mirar cuál fue el experimento. O sea, que nuestro experimento, ¿qué fue lo que medimos? Nosotros medimos lo siguiente, nosotros medimos medir el programa en el que está matriculado y lo medimos por sexo, ¿sí? O sea, hicimos la medición del programa en el que está matriculado un estudiante y al mismo tiempo hicimos la medición por sexo. Entonces tenemos una tabla de contingencia, porque lo que hicimos fue simplemente cruzar los resultados de 2 variables cualitativas. Pero realmente a mí me interesa saber cuál es el espacio muestral. Entonces, miren,
¿Qué dijimos nosotros que cuál era el espacio muestral? El espacio muestral está conformado por todos los resultados posibles de ese experimento. ¿Cuántos resultados posibles voy a tener yo? Aquí voy a tener 100, ese es cuántos, pero recuerden que mi espacio muestral también necesita saber cuáles. Entonces, miren ustedes, yo voy a decir que mis resultados son, ¿qué es este 21? Entonces, yo voy a tener 21 hombres que pertenecen a administración. Acá, hombres de administración es un resultado, pero en mi experimento tengo 21 veces ese resultado. ¿Qué pasa con 20? Entonces son 20, digamos, mujeres con F, 20 mujeres que estudian administración. ¿Cuál más resultado voy a tener? Voy a tener 4 hombres que estudian negocios. ¿Y cuántas mujeres? 36 mujeres que estudian negocios. Y voy a tener 13 hombres que estudian mercadeo y voy a tener 6 mujeres que estudian mercadeo. Este es mi espacio muestral. Miren que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados en términos de a priori, pero a posteriori son 21 veces este resultado, 20 veces este resultado, 4 veces este, 36 veces este, 13 veces este y 6 veces este. O sea que mi espacio muestral está conformado por 6 resultados repartidos en 100 personas, o sea, tiene un total de 100 repartidos así. Miren que si a mí me dan un espacio muestral, yo de aquí puedo pasar aquí. O sea, yo tengo el espacio muestral, puedo trabajar la tabla de contingencia. ¿Para qué? Para poder calcular probabilidades. Pero adicional a eso, yo tengo unos eventos. Miren, ¿cuáles son los eventos que yo voy a definir? Acá tengo el evento A, aquí tengo el evento N, aquí tengo el evento M, ¿sí? Y aquí voy a tener el evento H y el evento F. ¿Esos eventos qué son? Pues esos eventos son las categorías que pueden ocurrir cuando yo haga este experimento. O sea que yo voy a decir que el evento A es que un estudiante pertenezca a administración, ¿sí? El evento N es que un estudiante estudie negocios internacionales. Y el evento M es que un estudiante estudie mercadeo. Eso en cuanto a la variable programa, pero también tengo la variable sexo, o sea que el evento H es seleccionar un hombre y el evento F es seleccionar una mujer. O sea que en mi tabla de contingencia, donde estoy cruzando dos variables cualitativas, tengo 3 categorías para la variable programa, 2 categorías para la variable sexo, perdón, tengo entonces 5 eventos posibles allí. Entonces, acá viene ya preguntas que yo me podría realizar. ¿Cuál sería mi interés específico en términos de cálculo de probabilidades? Entonces, vamos a calcular las probabilidades de que ocurran estos eventos. Entonces, empecemos, digamos, la primera es la probabilidad de que ocurra el evento A. Si yo voy a hacer el concepto de probabilidad desde la teoría frecuentista. Acuérdense que aquí nosotros hicimos la medición. La teoría frecuentista, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que basado en estos resultados, yo ya hice el experimento. O sea, esto es un experimento a posteriori porque tengo una medición de 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a aplicar el concepto de probabilidad, que dice que la probabilidad de que ocurra un evento A está determinada por el cociente entre casos favorables y casos posibles. Entonces, miramos acá, estoy diciendo cuántos son los casos posibles que tengo en esta tablita de contingencia. Tengo 100. Es decir, 100 son mis posibles resultados. Pero ¿cuáles me interesan a mí? Me interesan los de administración. O sea que de administración tengo 41 estudiantes. Es decir, la probabilidad de que ocurra ese evento es 0.4. Vamos a escribir esa interpretación. Estoy diciendo que la probabilidad
de seleccionar un estudiante matriculado en administración es 0.4. O sea, ya calculé la probabilidad del evento A. Y así es como se interpreta. Nosotros simplemente hicimos casos favorables sobre casos posibles. Y esa información salió de mi tabla de contingencia, que es el cruce de dos variables. Entonces, ahora podemos calcular todas las probabilidades. Miren acá, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de negocios? Casos favorables sobre casos posibles. Esto es 40 sobre 100. ¿Sí? Esto me da 0.4. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de mercadeo? Casos favorables sobre casos posibles, y esto es igual a 0.19. Entonces, miren ustedes, yo estoy haciendo aquí el cálculo de las variables de la primera variable. Si mi espacio muestral fueran 41 administración, 40 negocios, 19 de mercadeo, se cumplen los dos axiomas de probabilidad. Miren, la probabilidad es un número entre 0 y 1. En los tres resultados me dio un número entre 0 y 1. Y adicionalmente, la suma de todo el espacio muestral, o sea, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante de administración o de negocios o de mercadeo? Pues es 0.4 más, aquí es 41. Están dormidos. 0.41 más 0.4 más 0.19 me da 1. O sea, estoy diciendo que estoy cumpliendo con los axiomas de probabilidad que definimos previamente. Miren ustedes que si yo hago esa misma, dime, ¿sí? ¿Tosieron o me preguntaron? Tosieron. La probabilidad de seleccionar un hombre, ¿a qué es igual? Pues es 38 hombres que tenemos acá sobre 100. Y la probabilidad de seleccionar una mujer, ¿a qué es igual? 62 mujeres que tenemos acá, casos favorables sobre casos posibles. O sea que esto es 0.38 y esto es 0.62. Entonces estamos viendo acá que también se cumplen los dos axiomas de probabilidad. Casos favorables sobre casos posibles, la probabilidad me dio un número entre 0 y 1. Y lo mismo aquí, y no es M sino F. Sí, porque nuestro evento ser mujer es F, lo definimos como F, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la probabilidad de seleccionar una mujer es 62 sobre 100, me da 0.62. Si mi espacio muestral en este caso son 38 hombres y 62 mujeres, dos resultados, 38, 62 de 100. Entonces también se cumple. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre o una mujer? Entonces estamos diciendo simplemente que es 0.38 más 0.62, eso me da 1. Entonces, si ven ustedes acá, lo que nosotros estamos haciendo, estamos simplemente calculando las probabilidades. A posteriori, después de nosotros realizar un experimento, pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes observan, nosotros calculamos la probabilidad de cada uno de estos eventos, pero por ejemplo, esta es la probabilidad de que estudie administración. ¿Y qué ven ustedes ahí? ¿Qué pasó? Nosotros no tuvimos en cuenta qué. Calculamos la probabilidad de seleccionar un hombre, pero ¿qué fue lo que no tuvimos en cuenta? Perdón, administración, no tuvimos en cuenta si ese estudiante era hombre o mujer. Es decir, nosotros cuando calculamos probabilidades de un evento sin tener en cuenta los resultados en la otra variable o cómo lo afectan otros eventos, nosotros estamos calculando una probabilidad que se denomina probabilidad marginal. Es decir, la probabilidad marginal es aquella donde calculamos la probabilidad de ocurrencia de un evento sin tener en cuenta cómo lo afectan otros eventos. Probabilidad marginal, entonces, ¿qué es? La probabilidad de seleccionar un evento sin tener en cuenta la ocurrencia o cómo lo afectan otros eventos.
Entonces, miren ustedes, que cuando yo hablo de probabilidad marginal en una tabla de contingencia, voy a tener tantas probabilidades marginales como categorías de mis variables. O sea que voy a sumar las filas y las columnas. Esta es una tabla de contingencia que tiene 3 resultados en la variable programa y 2 resultados en la variable sexo. Significa que voy a tener ¿cuántas probabilidades marginales? 5. 3 de la categoría, que son las categorías correspondientes a programa, y 2, que son las categorías correspondientes a sexo. Vamos a resumir todo lo que hay aquí, porque ya en esto nos saca el software, este aparatito, y volvemos a conectarnos a las 11 para continuar la clase. Pero vamos a concluir todo lo que acabamos de ver. Primero, estamos diciendo que vamos a calcular probabilidades. Las probabilidades obviamente las vamos a obtener o van a salir ¿de dónde? De los experimentos que nosotros hacemos, que en términos, digamos, coloquiales de lo que estamos haciendo, simplemente es tomar esa medición que nosotros vamos a, del tema de interés, que se convierten en unas variables, y vamos a querer calcular o predecir qué tan probable es que ocurra uno de esos resultados que nosotros tenemos en términos de probabilidad. Cuando nosotros hacemos eso, podemos calcular las probabilidades desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo. Estos conceptos que vamos a ver acá los vamos a trabajar desde el punto de vista cualitativo. O sea, vamos a empezar a mirar cómo los axiomas y conceptos de probabilidad se aplican en variables cualitativas. Nosotros, para ver todos esos conceptos, y usamos la teoría de conjuntos, pues como la analogía con la teoría de conjuntos, y empezamos a determinar que también podemos cruzar o también podemos asociar, llamémoslo así, los eventos. Entonces, hacemos una tabla de contingencia, que una tabla de contingencia es el cruce de dos variables cualitativas. Entonces, esas variables cualitativas pueden ser ambas nominales, como en este caso, ambas ordinales o una nominal y otra ordinal. Entonces, cuando nosotros hacemos este procedimiento, que es simplemente contar cuántos elementos pertenecen a ambos y en los totales, estamos hablando de una tabla de contingencia. ¿Qué va a suceder? De esa tabla de contingencia nosotros sacamos el experimento, el espacio muestral y los eventos. El experimento consiste en medir el cruce de las dos, o sea, vamos a medir el programa por sexo, o sea, cuántos estudiantes hay por sexo. Definimos el espacio muestral, que está conformado por todos los resultados posibles de ese experimento. En este caso es hombres administración, hombres negocios, hombres mercado, mujeres administración, mujeres negocios, mujeres mercadeo. ¿Listo? Y definimos los eventos como tantas categorías de una variable y tantas categorías de la otra. En este caso son 3 y 2, 5 eventos. Y vamos a empezar a calcular las probabilidades de cada uno de esos eventos. Cuando calculamos la probabilidad de un evento sin tener en cuenta el resultado en la otra variable, estamos hablando de una probabilidad marginal. O sea que eso es, en resumen, lo que hicimos inicialmente con una tabla de contingencia. Ahorita que ya nos va a sacar el Zoom, venimos y hacemos otras probabilidades que pueden surgir de esta tabla. Y si van teniendo alguna preguntita, pues ahorita en la clase de enseguida nos conectamos y vamos resolviendo las dudas. Ya saben que las clases anteriores están en YouTube, ya las pueden entonces ver. Y voy a mirar cómo les monto esas diapositivas también en Poli Virtual, porque el internet ha estado terrible. Entonces nos vemos enseguida a las 11 y gracias por venir. Listo, profe, gracias. Con gusto, chao. Profe, gracias, chao. Con gusto, chao. Chao.